En la última semana supimos de una pausa en los ensayos de la vacuna china Sinovac en Brasil. Finalmente se aclaró que la muerte de un paciente voluntario de esos ensayos no tuvo que ver con la inoculación de este medicamento. Queremos saber en qué están los ensayos de Sinovac en nuestro país y ya estamos en contacto para conversar de ello con Pablo González, director ejecutivo de los ensayos de la vacuna Sinovac en Chile. ¿Cómo está, Pablo? Hola, Ibelis, mucho gusto. Buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿de alguna manera se vio afectado lo que pasó en Brasil con los ensayos y las planificaciones que se están haciendo de esta vacuna en nuestro país? Afortunadamente no, ya que el estudio clínico en Chile aún no se iniciaba, o sea, iniciar muy prontamente, pero formalmente no se había iniciado, entonces por tanto no impactó en la necesidad de una pausa del estudio, sino que más bien retrasó en formalmente 36 horas el comienzo del estudio aquí en nuestro país. Como bien indicas, ¿en qué está el estudio actualmente? ¿En qué etapa está? ¿Ya están las dosis en nuestro país? ¿Cuál es el estado de avance de este estudio de Sinovac en Chile? Sí, actualmente contamos con las dosis para el proceso de vacunación aquí en Chile. Los centros que están involucrados, que van a participar del estudio clínico, se están preparando para iniciar las primeras vacunaciones. Obviamente hay algunos más avanzados que otros en esta etapa, pero sin dudas todos muy pronto a iniciar este proceso para el cual hay mucha expectativa acá en Chile, que es evaluar esta vacuna basada en virus inactivado, principalmente en un comienzo en población de alto riesgo a infección por SARS-CoV-2 o de contra el COVID-19, que es el personal de salud. Perfecto. Entonces, ¿cuándo esperan ustedes ya estar inoculando estas dosis? Bueno, más esperamos la próxima semana ya estar inmerso en lo que es el estudio formalmente, así que estamos muy prontos al comienzo de este estudio. Perfecto. ¿Y quienes quieran ser voluntarios pueden hacerlo o esto solo está remitido a quienes son funcionarios de la salud y solo los funcionarios de la salud se pueden inscribir con ustedes? ¿Dónde lo pueden hacer? ¿Cómo es el proceso de reclutamiento de voluntarios? Bueno, en la primera etapa este estudio clínico involucra directamente a personal de salud. Personal de salud significa personas que en fondo están en hospital haciendo diversas labores, pero que particularmente interactúan con pacientes de forma presencial. Y por tanto son personas que están, como decía anteriormente, de acuerdo a los estudios que se han publicado, en mayor riesgo de contraer SARS-CoV-2 o COVID-19, y por tanto a ello está orientado inicialmente este estudio. Potencialmente en la segunda etapa va a ampliar el espectro de la población objetivo del estudio clínico, así que esto se va a ir evaluando a medida que avanza. Pero en la primera etapa son personal de salud que está atendiendo pacientes que puede tener COVID-19. ¿Y ustedes ya los tienen identificados y reclutados? O, por ejemplo, si yo conozco a un funcionario de la salud en alguno de los recintos donde ustedes van a aplicar esta vacuna, ¿se pueden inscribir? ¿Cómo es ese proceso? Sí, en las próximas horas, de hecho... Estamos en contacto con Pablo González, director ejecutivo de los ensayos de vacuna Sinovac en nuestro país. Hemos perdido la comunicación con él, pero ya la vamos a retomar. A propósito, les decíamos de estas dificultades que hubo con los ensayos de la vacuna Sinovac en Brasil. Finalmente se comprobó y se dijo, y las autoridades así lo dijeron y lo confirmaron, de que la persona que murió, que era paciente voluntario de estos ensayos, no tuvo que ver, no estuvo expuesto a la inoculación de este medicamento y por lo tanto su muerte al parecer no habría sido por producto de la inoculación de esta vacuna Sinovac en Brasil. Estamos en contacto con Pablo González, director ejecutivo de los ensayos de la vacuna Sinovac en nuestro país, porque él nos contaba, se va a comenzar esperadamente, si todo sale bien, la próxima semana se va a comenzar entonces con la inoculación en los funcionarios de la salud. Es
es una vacuna muy esperada en nuestro país, una de las primeras que inició conversaciones con los académicos de la Universidad de Chile en nuestro país para poder realizar sus ensayos acá. Fue una de las primeras empresas de las cuales supimos que iban a probar la vacuna acá en nuestro país. Es una vacuna que se va a probar en los funcionarios de la salud, según nos indicaba Pablo González. ¿Ya lo tenemos de vuelta? Seguimos estableciendo ese contacto con Pablo González, les decía yo, él es director ejecutivo de los ensayos de la vacuna Sinovac en nuestro país, una vacuna basada, y él nos adelantaba un poco, en un virus atenuado, en el coronavirus atenuado, a diferencia de otras vacunas que se están desarrollando en el mundo, que tienen que ver más con modificaciones en el material genético del virus. Esta es una vacuna más bien tradicional, el que nos estaba contando Pablo González, ¿verdad, Pablo? Sí, acá estoy, Ardona, disculpen por la desconexión temporal. No se preocupe, lo importante es que ya estamos conectados. Así es. Estábamos conversando de cuál es la formulación que están aplicando en esta vacuna, qué la diferencia, qué la distingue de las otras vacunas que otros laboratorios en el mundo están desarrollando. Sí, la vacuna de Sinovac, que es esta vacuna que se va a prontamente aplicar en población, como decíamos, de personal de salud en Chile, consiste en una vacuna a base de virus inactivado. Y esto significa que la vacuna en sí consiste en el virus SARS-CoV-2, que ha sido tratado para que no sea infeccioso, pero que mantenga o retenga a la vez propiedades de estimular al sistema inmune e inducir en la persona una respuesta celular y molecular que puede contrarrestar los efectos de una eventual infección con el SARS-CoV-2. Hasta ahora, Pablo, ¿qué se sabe o cuáles son los resultados de los estudios que hay hasta ahora de esta vacuna en otros países y en el mundo sobre la eficacia de esta vacuna? Porque hemos escuchado en la última semana Pfizer, por ejemplo, que ha dicho que su vacuna es efectiva en un 90%. Hoy día escuchamos que Moderna dice que su vacuna tiene una efectividad, una eficacia más bien de un 95%. ¿Cuáles son los resultados preliminares que se sabe de Sinovac respecto a este aspecto? Si esto aún no se ha publicado, esperamos que se publique prontamente, en base, como en este estudio, son resultados preliminares que se van dando en los estudios clínicos, producto de análisis interinos que se denominan, que es durante el estudio clínico, al alcanzar un cierto número de individuos participantes en el estudio que manifiestan COVID-19, se puede hacer por parte de un grupo independiente de expertos un análisis estadístico si es que estos casos de COVID-19 caen o no dentro del grupo placebo o el grupo vacunación. Actualmente está pronto a alcanzarse este número que permite hacer este análisis en el caso de la vacuna Sinovac, pero se está muy positivo, muy expectante de que los resultados ojalá sean igual de favorables que los otros que se han divulgado recientemente. Es muy importante los resultados que se han comunicado de parte de las otras estrategias de vacunas porque globalmente indican como prueba de concepto de que es posible hacer una vacuna contra COVID-19, contra SARS-CoV-2. Esto ya es un tremendo logro. Hay virus para los cuales en décadas no ha sido posible tener ni un % significativo de protección contra la enfermedad. Aquí tenemos ya 2 ejemplos de formulaciones de vacuna que están dando a entender de que muy probablemente una serie de otras vacunas también contra COVID-19 que se están evaluando van a ser también eficaces. Ojalá así sea. Ahora, surge la duda porque al comienzo, doctor, uno escuchaba incluso la OMS decía, puede que esta vacuna, cualquiera de las que están siendo desarrolladas, sea eficaz en un 20%. Después empezaron a decir, no, lo más probable es que sea un 50%. Después salió Pfizer diciendo, no, es un 90% nuestra vacuna. Luego salió Moderna, los rusos, diciendo un 92, un 95. Entonces, ¿con qué expectativas reales la población debe escuchar esta información y realmente hacerse esperanzas de que de aquí al próximo año podemos tener una vacuna? Sí, los resultados, los primeros números que dio, que son cierto muy bajos, se referían a proyecciones de parte de algunos investigadores que de hecho trabajan con coronavirus en el ámbito veterinario, donde las vacunas para este tipo de virus no han demostrado ser muy eficaces y por tanto eran muchos de ellos bastante pesimistas ante la posibilidad de que se pudiese desarrollar una vacuna efectiva o eficaz contra SARS-CoV-2. Esa es una primera aproximación que estuvo bien en su momento de también no
poner tampoco tan altas las expectativas para una vacuna contra este virus. Luego, el valor de 50% de eficacia, ese valor o ese número surge a partir de una proyección que hacen algunos organismos regulatorios de medicamentos o de vacunas alrededor del mundo, que indicaban que este valor, o desde un 50% de protección, ya se contaba con una formulación que tendría un impacto muy positivo sobre la evolución de la pandemia de SARS-CoV-2. O sea, cualquier vacuna que manifestara al menos un 50% de eficacia ya era un muy buen resultado y ayudaría significativamente a controlar o a reducir la pandemia de este virus. Ahora, los datos reales en sí, los datos concretos que han salido, tenemos que recordar que son preliminares, que son estos resultados de estas dos vacunas a base de RNA mensajero, indican eficacias de sobre el 90%. Y este es el dato concreto, este es el dato duro que tiene la comunidad científica muy feliz, porque indican, como decía anteriormente, de que primero que nada, al parecer es posible hacer una vacuna eficaz, muy eficaz, contra SARS-CoV-2, y no solamente una, sino que varias, y probablemente muchas otras también, que se basan en estrategias que apuntan más o menos a lo mismo, también sean eficaces. Entonces, globalmente el escenario es muy positivo. Es muy probable que a futuro tengamos múltiples opciones de vacuna, lo cual nos tiene a todos bastante contentos, pero obviamente con mesura porque son datos preliminares. Claro. Ahora, cuando hablamos del 90% de eficacia, ¿quiere decir que el 90% de la población vacunada efectivamente desarrolla una inmunidad al virus? ¿A eso nos referimos cuando escuchamos estos números? Claro, sí. En la práctica, la verdad, se refiere incluso a que el 90% de los vacunados no manifestó enfermedad producida por SARS-CoV-2, o sea, no manifestó COVID. Aún está por determinarse si es que esos individuos vacunados y qué porcentaje de ellos es capaz de emanar o liberar partículas virales infecciosas, o sea, comportarse eventualmente como un asintomático. Eso no está claro aún, va a ser resultado de análisis posteriores, son análisis un poco más finos, ¿cierto?, que también son muy relevantes, pero obviamente el dato más importante es reducir la enfermedad producida por SARS-CoV-2, que es COVID-19. Y eso es lo que están reportando estos estudios clínicos con estos datos de eficacia. Es decir, que las personas no lleguen a desarrollar una enfermedad grave. Ahora, la vacuna que ustedes en particular van a aprobar, ¿no la van a aprobar en la población más vulnerable? Me refiero a los adultos mayores, a las personas con alguna afección crónica, sino que más bien en funcionarios de la salud. ¿Cuándo ya se estaría aprobando estas y otras vacunas en población realmente vulnerable, que son quienes desarrollan finalmente estos cuadros graves? Sí, hay que corregir, la verdad, este personal de salud que va a participar de este estudio clínico puede ser adulto mayor, no hay ninguna contraindicación, son elegibles para participar del estudio y también pueden tener enfermedades crónicas de base, siempre y cuando estén controladas, ¿cierto?, con su medicamento al día y que no sea un riesgo de seguridad para ellos. Aquí recordemos que si bien este estudio clínico evalúa eficacia, también es muy importante hacer un seguimiento de seguridad. Y de hecho el estudio dura formalmente 12 meses porque interesa hacer un seguimiento cercano a los participantes respecto a si es que tienen algún efecto adverso que sea relevante. Doctor, y por último, hay estudios que se han hecho, la Universidad del Desarrollo dio a conocer una encuesta en que indicaba que 4 de cada 10 chilenos no está dispuesto a vacunarse o no le interesa vacunarse o no tiene mayor información. ¿Cómo interpretamos esos datos y cuál es el mensaje que le envían ustedes, los expertos, a la población respecto de vacunarse contra el coronavirus cuando efectivamente tengamos una vacuna? Sí, es bastante sorprendente, la verdad, ese resultado. Y obviamente hay múltiples factores que impactan en ese tipo de datos. Uno de ellos, creo yo también que puede ser relevante, es que para muchos, particularmente los jóvenes, no le tienen tanto miedo a este virus. Han visto casos de otras personas que se han infectado con SARS-CoV-2 y que no han sido hospitalizadas, incluso se sabe de individuos asintomáticos y por tanto, en algunos casos, algunos tienden a bajarle, en el fondo, la gravedad o la importancia de este virus. Ahora, desde el punto de vista de epidemiológico, salud pública, es muy importante que el mayor porcentaje de la población que se pueda vacunar, se vacuna. Y esto me refiero porque hay personas que lamentablemente no se pueden vacunar. Hay personas que son inmunosuprimidas o que tienen condiciones que no les permiten vacunarse. O en el caso incluso de los niños, si es que estos estudios clínicos aún no van a permitir probablemente la vacunación de
personas menores de 18 años, porque no hay estudios clínicos con menores de 18 años en fase 3 aún. Hay algunas fase 2 que están en curso, pero no fase 3. Y por tanto hay un porcentaje de la población que no se va a poder vacunar. Y para ellos es importante que se genere un efecto que se denomina efecto rebaño, que es que si es que el entorno se vacuna, si es que la mayoría de personas se vacunan, generan en cierto modo un halo protector de aquellos que no se pueden vacunar. Porque la probabilidad que yo vacunado traiga virus a mi casa es mucho menor si estoy vacunado. Y con ello entonces reduzco las chances de que otros que no se pueden vacunar se enfermen. Efectivamente, entonces no solo vacunarse para uno estar protegido, sino que para proteger precisamente a aquellos que no pueden recibir la vacuna porque no se ha aprobado en ese sector de la población. Doctor Pablo González, director ejecutivo de los ensayos de la vacuna Sinovac en nuestro país, muchas gracias por este contacto y por habernos explicado todo lo que va en la planificación de estas pruebas de Sinovac en Chile. Que tenga una bonita semana. Chao, chao. Igualmente, encantado, adiós. Adiós. Hemos llegado al final de All You Need Is Lab. Ya viene Freddy Stock con razones editoriales. Nosotras nos encontramos mañana. Chao, chao.